Hola Claudia, ¿cómo está? Hola Lindo, mucho gusto. Muchísimo gusto, es primera vez que nos conocemos, pero Sí, ya había escuchado bastante de usted. Y yo más de vos. Esta sección se llama Mi Partido es Mi País. Mira, aquí tenemos la gorra que ya se la voy a dar para que se la ponga. Qué bonito. ¿Cómo está? Bien contenta, con ánimos, con esperanza. Bueno, es la primera vez haciendo una campaña electoral. Y le tocó embarazada. Y me tocó embarazada. Yo siempre digo que yo me hubiera metido a la política igual si hubiéramos tenido esta situación que tenemos ahorita o no, porque realmente para mí es una vocación, es algo que siempre he querido hacer. Se llama la atención entrar a Vamos. Ok, yo fui poniéndole atención a Vamos cuando estaban en el proceso de recolectar firmas. Pude reunirme, de hecho, en el 2017, antes de que el partido se legalizara con Josué Alvarado también y gente de su equipo. Y habíamos varios que estábamos en la sociedad civil, como Roberto Rivera Ocampo, también, que ahora también es candidato a diputado por La Libertad. Sí. Y escuchamos la visión, ¿verdad?, de país que ellos tenían, el proyecto de hacer un partido político que fuera una opción que no se desprendía de otro partido, que era de Ciudadanos, que buscaba una estabilización del país. Eso me llamaba la atención. ¿Y es la primera vez que usted buscaba un partido político o ya había participado en la Juventud de Voto? En esa ocasión nunca había yo tenido ningún vínculo con ningún partido político. De hecho, habíamos estado con otros ciudadanos en esfuerzos para crear partidos políticos, que es algo muy complicado de hacer, de ponerte de acuerdo, de conseguir toda la gente para fundarlo, etc. Y no habíamos tenido éxito por diferentes razones. Pero Vamos, digamos que tuvimos ese acercamiento como sociedad civil para escuchar. Me pareció muy genuino, muy interesante. Pero como yo estaba en otro rol, lo veía de lejos, ¿verdad? Sí. Igual pues vi el proceso como se legalizó y todo. Y ya cuando llegó un momento ahí como finales del mediados del 2018, digamos, ¿verdad?, que yo empecé a acercarme, a platicar con ellos, con otros partidos nuevos, ¿verdad?, o con otras opciones como los no partidarios, para empezar a evaluar, porque yo tenía claro que me quería meter a política. Usted después del desempeño del diputado Leonardo Bonilla, ¿cree que vale la pena hacerlo como no partidario? Realmente el análisis que yo hice, no me quiero poner académica, pero al final cuando vos sos político y cuando vos estás optando a un cargo como un diputado, es que vos representás algo y representás a alguien, a un grupo de personas. Y a mí me pareció que en nuestra democracia necesitaba partidos fuertes y partidos de nueva generación. Yo estuve involucrada en el libro del País que Viene, el primer libro. Lo leí, sí. Okay. Yo decía en ese momento, que era el año 2015, el País que Viene tiene partidos de nueva generación. Entonces yo tenía claro eso. Una candidatura no partidaria era algo atractivo, porque decir, bueno, no te quemas con nadie, ¿verdad? Pero al final yo quería trabajar para devolverle ese valor a la política. Cabal. Y entonces en un partido tenés un anclaje a la sociedad, porque tenés una base, un grupo de afiliados, tenés gente que vota no solo por vos o porque cree en vos, sino porque cree en un conjunto de valores y objetivos de país que tu partido plantea. Entonces tenés además un contrapeso, por decirlo así, de que tenés que rendirle cuentas y tenés que explicar tus decisiones a un grupo de personas, no a la cúpula, que esa es la política vieja, ¿verdad? Y que las bases valen, sino que las bases realmente son importantes y tenés que rendir cuentas a ellos. Valen de valenchonga. Valenchonga. Pues sí, valenchonga para los partidos tradicionales, pero para un partido de nueva generación, con una democracia interna más sólida, pues es importante, ¿verdad? Entonces, por eso me pareció una opción más fuerte, más sólida, con más proyección a largo plazo, porque un diputado no partidario, hoy por hoy, y yo admiro el trabajo que ha hecho Leonardo, creo que realmente hizo algo sin precedentes, lograron algo sin precedentes, pero el movimiento que estaba detrás de él no lo veo. Sí. Entonces, o yo lo desconozco, ¿verdad? Pero
pero no veo que un liderazgo de este tipo haya logrado acumular o llevar a cabo una aglomeración de personas o un grupo de gente que realmente esté respaldando esa legitimación que tiene el estar como diputado. Entonces no es como yo me represento a mí mismo. Claro. ¿A quién estás representando y quién estás representando? Claudia, ¿y usted cuál es su formación académica? Yo soy abogada, estudié Derecho en la UCA y luego estudié la maestría en Ciencia Política también de la UCA. ¿Ha ejercido alguna vez como abogada? Mira, realmente como una abogada tradicional, ¿no? Porque yo trabajé 12 años en Funde. Ah, ok. Como investigadora en temas relacionados con el derecho, en temas relacionados con un poco la economía, ¿verdad? Aportando desde lo jurídico en temas económicos, como por ejemplo comercio exterior, tratados de libre comercio, propiedad intelectual, cómo afectaban las patentes en los medicamentos, el acceso de la gente más pobre a los medicamentos importantes, ¿verdad? Para la salud. De ahí, por ejemplo... No he escuchado una noticia que está ahorita que faltan muchos medicamentos para los pacientes en oncología. Claro, y eso es parte de, ¿verdad? Eso es nosotros estábamos analizando, por ejemplo, al inicio de que yo empecé a trabajar en eso, cómo los precios de los medicamentos podían aumentar por el tema de las patentes y qué opciones habían. También el tema de los derechos de autor y cómo la cultura nacional podía verse afectada por no poder acceder a estos derechos de propiedad intelectual o no saber cómo explotarlos porque la competencia de la industria de otros países mucho más desarrollados pues es avasallante. Qué chivo, me interesa. Me imagino, empecé en esos temas y después pasé a temas de integración centroamericana, de democracia en todos los países de Centroamérica con jóvenes. Di bastantes capacitaciones. Llegamos a capacitar 84 organizaciones juveniles de toda Centroamérica. Qué chido. Sobre cultura democrática, historia de nuestras democracias como región, mecanismos legales para poder hacer cosas en tu comunidad y ser un ciudadano activo en tu comunidad. Y de ahí, pues, los temas que trabajé ya al final de mi digamos, vida pasada. Fue el tema de transparencia, lucha contra la corrupción. Claudia, y si usted no estuviera en Vamos, ¿en qué partido pudiera caber su perfil? ¿Ningún otro? Ningún otro realmente. O sea, yo doy gracias a Dios por haber puesto las condiciones necesarias para que yo pudiera avanzar hacia esa meta. Y en el partido Vamos he encontrado una cultura organizacional que a mí me gusta, una cultura organizacional de fraternidad, de trabajo en equipo, family friendly también, ¿verdad? Es decir, habemos muchas personas que tenemos hijos pequeños, entonces hay como cierta flexibilidad. Antes de la pandemia los niños ahí estaban en la oficina, ¿verdad? Es decir, nos ayudábamos entre todos en eso. Y también el tema del espacio para proponer cosas y para liderar cosas. O sea, la gente piensa que cuando uno entra a un partido se vuelve títere de una cúpula que está en el Olimpo y que nadie conoce, ¿verdad? Pero realmente en el partido desde el principio ha sido, vaya, ¿qué vamos a hacer? Propongan, ¿verdad? Y ahí pues el que va tomando el liderazgo es el que va logrando proponer cosas, llevar a cabo proyectos, concretarlos en la realidad y aprender de eso. Entonces, esa cultura de experimentar y de aprender haciendo y de trabajo en equipo es lo que me ha gustado mucho, además de los principios, vean, los valores del partido en temas políticos y la visión de país también. Y la visión de país. Y usted, si no llegara a quedar como diputada, siguiera trabajando dentro de Vamos. Sí, definitivamente, porque es apasionante. Es apasionante. Me encantaría poder ser diputada. Sí. Creo que soy una de las personas más capacitadas dentro de todos los candidatos que hay. Creo que soy de las personas más capacitadas, con más solvencia moral y con más claridad de las cosas para estar en la asamblea. Pero eso no depende enteramente de mí. Si no lo lograra, por decir un ejemplo, me sentiría muy contenta de seguir trabajando en el partido para seguir haciendo crecer el proyecto, para seguir creando estructuras, formando más ciudadanía, generando más, o sea, ir profundizando esa visión de país y esas propuestas que nosotros tenemos, porque Vamos ya es un proyecto a largo plazo. Claro.
¿Qué espera la población si usted queda electa como diputada? Okay. ¿Qué pudiera esperar yo como votante de la labor que usted desempeñaría, Claudia? Bueno, en primer lugar, ser una diputada de oposición que va a ejercer ese rol de oposición de una manera muy inteligente y de una manera muy ética también y propositiva, porque yo creo que, por ejemplo, en esta legislatura hemos visto que la oposición se va a los extremos, Ajá. ¿verdad? Cuando realmente toca negociar y llegar a un acuerdo por un tema de país, por ejemplo, la reapertura económica, no hubo la capacidad o la ética de trabajo o la visión de hacer política de nación para decir, bueno, lleguemos a un acuerdo, propongamos algo diferente. Los mismos diputados al final de esos 6 días de negociación, ya amaneciendo el sábado en la mañana, dijeron, bueno, la verdad es que quizás nos faltó proponer más cosas. Hubo política partidaria y no política de nación. Exacto. Entonces, esa visión, ¿verdad? Y como, claro, están bajo constantes ataques y yo reconozco que eso debe ser muy complicado, pero no importa lo que pase, siempre tenés que regresar a la mesa de negociación porque no es un tema personal. Hay que tener como la piel muy gruesa, usted la tiene. Hay que tener el temple y la inteligencia emocional para saber que no es algo personal. Y de hecho, igual nuestras interacciones en redes, como candidatos o como ciudadanos, hay mucha como susceptibilidad. ¿Usted cree? Yo personalmente creo que la inteligencia emocional es un requisito indispensable para alguien que opta por un puesto público. Claro, y lo que te digo, no tomártelo personal, porque realmente al final la mayoría de cosas no son personales, ¿verdad? Entonces esa visión y también mi capacidad de liderazgo, de negociación, de poder ver la foto completa y poder encontrar en la otra parte en qué interés podemos encontrar algo en común, ¿verdad? Algo para el bien del país. Y también una oposición desde el partido que represento que me da mucha paz. Eso me da mucha paz. Nosotros andamos con nuestra bandera en el territorio sin ninguna vergüenza, que nos vayan a decir nada. La gente se alegra de que hay un partido nuevo, ¿verdad? Entonces eso nos da una libertad muy grande de proponer cosas que vayan contra la corrupción, de proponer cosas que tal vez los demás partidos no se atrevan porque van a tocar a alguien de su cúpula. Y también hemos mostrado nuestra capacidad y nuestras ganas de proponer cosas ante el problema. El gobierno hizo esto mal en la cuarentena. Nosotros propusimos, mejor deberíamos hacerlo así, como entregar los $300 de una forma descentralizada o las canastas de comida. Por ejemplo, cómo hacer una reapertura económica basada en datos, que sea inteligente. Te puse el ejemplo de la reapertura económica porque se fueron al extremo de, no, va a ser una reapertura basada en este cronograma y las fechas van solo para adelante y no hay margen en una situación tan incierta como una pandemia. Pero en cambio, cuando estaban pidiendo régimen de excepción o estaban pidiendo una ley de cuarentena que era un régimen de excepción, digamos, velado, ¿verdad? Jurídicamente, que necesitabas el procedimiento que la Constitución te dice, con mayoría calificada, pero se aprobó con mayoría simple y después se declaró inconstitucional. Entonces, ¿por qué en una cosa la oposición no logra ver que este es un tema de país y que tenés que negociar de una manera muy inteligente? Y en otra ceden lo que no deberían ceder. Claro. ¿Verdad? ¿No será falta de capacidad? Yo creo que es una mezcla de muchas cosas. Puede ser falta de capacidad, puede ser que hay muchos intereses revueltos, entonces no permiten una negociación un poco más limpia y sobre todo más legítima, ¿verdad? Porque están los diputados pensando en que si dicen esto los van a atacar, que si proponen esto otro los van a atacar, entonces no lo haces con la libertad y con la fortaleza que te puede dar, que alguien votó por ti, un grupo importante de personas votó por ti, están confiando en ti, que vas a tomar esas decisiones también. ¿Cuáles son sus ejes, Claudia? Tengo 3 ejes de trabajo. Pueden ver mi página web donde está explicado, que es claudiaortiz.org. claudiaortiz.org. El primer eje es un Estado transparente, eficiente y democrático. Ahí llevo 4 propuestas de ley o 4 propuestas
ley de probidad, ley de función pública, una ley de protección a los periodistas y un reglamento especial para la Asamblea Legislativa para regular la forma en que se elige el fiscal general, la Corte de Cuentas, magistrados de Corte Suprema y otros funcionarios de elección de segundo grado. ¿Y en la ley de protección al periodista, en qué se basa? ¿Qué? Mi idea es apoyar la propuesta de ley que ya está analizándose en la Asamblea Legislativa y ayudar desde un trabajo técnico, un acompañamiento técnico al gremio de periodistas a fortalecer ese proyecto de ley. Tiene todavía algunas cosas que creo podrían fortalecerse. Ellos crean la propuesta de ellos es crear una institución. Creo que eso podría fortalecerse con otras figuras jurídicas que hagan una institución más sólida, ¿verdad? Y, por ejemplo, habla de derechos laborales, habla de protección a la integridad física, la libertad de expresión, la protección de su integridad digital, por ejemplo, ¿verdad? De sus datos personales, etc. Entonces, pero creo que es muy importante en una situación como la que estamos ahorita poder dar una protección especial al gremio de periodistas porque están siendo muy atacados. No es nuevo esto, siempre han sido atacados y es un pilar fundamental de la democracia, la libertad de prensa, y que ella pues la base también la libertad de expresión de todos nosotros. Sí. El otro pilar es impuestos más justos para el bienestar. Esta es una visión, digamos, a corto, mediano plazo, que necesitamos cambiar la manera en la que cobramos impuestos, en la que los impuestos están estructurados en el país, porque al final terminan cargando el peso del desarrollo y el financiamiento del país las personas que tienen menos capacidad. Por ejemplo, el IVA es el impuesto más importante y debería ser un sistema más justo donde sea la renta el impuesto que más se recaude. ¿Cree que vale la pena subir el IVA? No, al contrario. Está en contra. Estoy en contra de subir el IVA por muchas razones. Primero, porque no es el impuesto más justo, ¿verdad? Segundo, porque en una situación como la que estamos ahorita económicamente, es que le subís el IVA y entonces la gente va a tener que comprar menos frijolitos, ¿verdad? Menos arroz, menos leche, cuando son las cosas que sostienen la vida. Entonces, subir el IVA un poquito implicaría empujar a un montón de gente a la pobreza extrema. Claro. Gente que está pero en el borde ¿verdad? De la sobrevivencia. Sobre todo después de la pandemia. Especialmente después de la pandemia. Más bien de nuestro partido. Por ejemplo, mi colega candidato Hernán Carrasco tiene una propuesta muy buena, que es quitarle el IVA a la canasta básica. Al menos temporalmente, unos 2 años, 3 años, porque lo que necesita la gente es que le inyectes liquidez a su economía personal, familiar, porque eso va a generar que, bueno, vas a comprar más frijolitos, vas a comprar más masa para hacer tortillas, vas a comprar más arroz, vas a comprar más leche, ¿verdad? Para los niños, qué sé yo. Entonces, tener más liquidez. Y el partido también desde la elección presidencial propuso un IVA diferenciado, o sea, un IVA donde la canasta básica tenga o nada o muy poquito, ¿verdad? Los medicamentos también, pero los bienes de lujo, porque estás mostrando cierta capacidad de consumo, podrías aumentarlo aún más. Entonces, la idea es que no solo recaudes, sino que lo recaude de una manera justa y que sea sostenible. Hay varias propuestas como en ese sentido, tanto mías como de otros colegas. Y el último es un pilar que me gusta un montón, que se llama bienestar para la gente. Ahí tengo 4 propuestas también. Uno es apoyar la ley de agua, ¿verdad? Con una autoridad pública, que ese ha sido un gran dilema. Ya avanzó eso en la Asamblea también. Pero creo que es importante meter un tema que hay que evitar los conflictos de intereses. Porque vos podés ser un representante de un ministerio, de una autónoma, en una entidad de agua pública, pero tenés una empresa con un interés. Eso tenés que cuidarlo, ¿verdad? Porque al final sería lo mismo. También estoy proponiendo una licencia de paternidad de 1 mes. Ah, mire. ¿Qué hubieras hecho tú con una licencia de paternidad de 1 mes? No, realmente me parece excelente la propuesta. ¿Verdad? Porque los padres no solo proveen. Claro. Y más nuestra generación de padres, estamos ahí, estamos involucrados, los padres y las madres, ¿verdad? Entonces, realmente, y creo que debe ser un derecho. Los hombres también cotizan al Seguro Social
y tienen un recién nacido en la casa y tienen que ir a trabajar a los 3 días como si nada está pasando. Y tienen a lo mejor una esposa, una pareja operada de cesárea, que tiene que ir a quitarse los puntos de la cesárea, que tiene que llevar un control a su bebé. Entonces, No, y con la y pandemia la es más desvelada es complicado. pareja. Y la desvelada, y yo sé que hay muchos papás, es decir, yo creo que eso de que el papá se desentendía, yo veo ahora todos los padres jóvenes que conozco que están involucrados, quieren estar ahí en la vida de sus hijos desde el inicio y disfrutar esa primera sonrisa, cambiar esos primeros pañales, apoyar a la pareja, compartir esa responsabilidad. Entonces creo que esto podría ser un pequeño paso, ¿verdad?, hacia esa equidad entre la responsabilidad de la pareja, que es parte del bienestar. Claro. Es parte del bienestar, ¿verdad?, Excelente. de la vida. Y también quiero introducir mejoras a la ley de teletrabajo para que las personas con responsabilidades familiares especiales, como tener hijos pequeños o hijos con discapacidad o cuidar de una persona adulta mayor, puedan optar al beneficio del teletrabajo con horarios flexibles, ¿verdad? Y incluir algunas mejoras también en términos de derechos laborales que no se incluyeron en la ley de teletrabajo, en la que se aprobó recientemente. Y la otra es el tema de las pensiones. Eso es un tema gigante, ¿verdad? Es un tema que hay que hacer un diálogo de país para podernos poner de acuerdo, un tema muy importante, pero sí quisiera hacer una propuesta para avanzar en algunas cosas. Por ejemplo, que la comisión que cobran las AFPs no sea fija, porque ellos ganan lo mismo, sea que inviertan bien o inviertan mal nuestros ahorros. Pero ¿qué tal si la comisión está en proporción o depende del rendimiento que le han sacado de esos ahorros? Es un incentivo para hacer mejor el trabajo, ¿verdad? Y caminar hacia un sistema... Y es una forma justa. Un poquito más justo, así es. Excelente, Claudia. Claudia, tengo unas preguntas de Twitter. Aquí es donde se pone buena la entrevista. Ok. Tengo unas preguntas aquí de Twitter donde vamos a ir platicando lo que dicen los usuarios. ¿Usted ocupa bastante el Twitter? Sí. Sí. Bueno, aquí vamos con la primera. Dice, ¿estaría dispuesto usted a impulsar desde su partido una reforma de ley del servicio diplomático y consular salvadoreño? Vaya. Mauricio Alvarado. Mauricio Alvarado, sí. Nosotros estamos apoyando y en mi particular candidatura estoy promoviendo la ley de función pública. Ok. Que es una ley para regular el empleo en el sector público, que hayan reglas claras, que hayan reglas iguales, ¿verdad? Porque ahorita hay como 3 diferentes sistemas que no le dan los mismos derechos a todos los empleados del Estado. Y las personas que están dentro de la carrera consular entran dentro de esa gran sombría de la ley de función pública. Entonces, respondiendo a la pregunta de Mauricio, yo no soy especialista en el tema de carreras diplomáticas, tengo que decirlo, ¿verdad? Claro. Pero sí tengo la visión de que esta ley de función pública es el primer paso necesario para poder hacer una base de derechos en general, de obligaciones en general, de la cual luego se pueden desprender otras leyes de carrera particulares, la ley de carrera policial, diplomática, docente, judicial, etcétera, ¿verdad? Perfecto. William García, ¿cuál es su postura con respecto a, vamos primero, Ley General del Agua? Bueno, ya la dije. Ya la ¿verdad? dijo, sí. Matrimonio igualitario. Yo no estoy a favor del matrimonio como figura legal entre personas del mismo sexo. ¿Verdad? Creo que el matrimonio es una institución que apoya la familia y la comunidad de vida. ¿Y una unión civil, Claudia? Pero estoy muy abierta a poder escuchar y a debatir y poder considerar el reconocimiento de algunos derechos que pudieran derivarse de una convivencia estable de 2 personas del mismo sexo. Temas de acceso al seguro social, por ejemplo, o la posibilidad de tener una herencia intestada o algún tipo de régimen que proteja a las personas que están en una convivencia. Está abierta, no está cerrada en el tema. No estoy cerrada en esa parte, ¿verdad? Bueno, y en la parte de la figura legal del matrimonio, ahí sí creo que tengo una postura bien clara, pero en esto otro... ¿Y el partido tiene la misma postura? Sí, en general creo que el partido, hay una diversidad, ¿verdad? Hasta cierto punto hay personas con una visión un poco más conservadora y ya vemos otros, quizás los más jóvenes o tal vez las personas que tenemos un pensamiento un poco más hacia lo progresista, pues
que estamos abiertos a esa posibilidad. Excelente. A ver, vamos aquí, la legalización del aborto. Estoy en contra de legalización del aborto. No por el hecho de una postura antifeminista o anti esto, anti lo otro, sino creo que hay problemas en la sociedad bien complejos, ¿verdad? Los embarazos en adolescentes es un problema serio. El abuso sexual hacia niñas y adolescentes es un problema serio. Y, por ejemplo, algunas situaciones de salud donde la vida de la madre y la vida del bebé pueden estar en conflicto. Cada uno de estos casos puede tener una solución más integral, más a largo plazo, que sí requiere más inversión, por ejemplo, pero que tú podrías acotar a un universo mucho más reducido la posibilidad de considerar un aborto, por ejemplo, si invertís más en educación sexual, una educación sexual integral, respetuosa de la lepina, por ejemplo, que dice una educación sexual según el nivel de madurez de los niños, niñas y adolescentes, educación sexual que te ayude a prevenir la violencia o a denunciarla cuando es una violencia sexual, también a que podamos combatir la impunidad de los delitos contra la libertad sexual y el bienestar de la niñez y adolescencia, e invertir en salud prenatal, ¿verdad? Que es parte de educación y salud, pero no hemos hecho una inversión decidida como país hacia las mujeres en edad fértil para que puedan cuidar de su salud o puedan, por ejemplo, planificar sus embarazos o que puedan tener acceso a servicios de salud. Se vienen a dar cuenta de los embarazos ya bastante avanzados cuando es en las primeras semanas que tenés que determinar si ya todo está bien, ¿verdad? Cómo le vas a dar seguimiento. Yo creo que ese sería lo primero y el aborto no lo veo como la mejor solución. Ni en las 4 causales. No, y en la parte de cuando hay una... Lo que pasa es que el tema de la vida, ¿verdad? El tema del derecho a la vida. Creo en el derecho a la vida del no nacido. Y es difícil decir, no, el derecho a la vida de la madre está por encima de, o el derecho a la libertad de la madre está por encima de. La vida creo que es el valor máximo, ¿verdad? Claro. La dignidad. Aunque venga un bebé que no va a lograr sobrevivir, digamos, más que unas horas, pero es un ser humano que merece una muerte digna, ¿me entendés? Entonces, todo eso, y cuál es nuestra propuesta, no solo decimos que no, es que realmente el Estado, la sociedad, también deben acompañar, deben dedicar recursos a esos casos, un acompañamiento psicológico, de salud, económico incluso, porque estamos por la dignidad del ser humano. Entonces, aún en esos momentos, situaciones tan complejas, debe cuidarse la dignidad humana. Y cuando hay un conflicto entre la vida de la madre y la vida del bebé, ahí tenés vida versus vida, claro, ¿verdad? Tenés dos bienes o dos principios, dos bienes jurídicos al mismo nivel. Yo siempre he dicho, Claudia, que quien defienda la vida la tiene que defender desde la concepción, pero hasta la vejez. Hasta la muerte natural. Y esa es nuestra postura, porque tampoco estamos a favor de la pena de muerte, por ejemplo. Ni eutanasia. No. Ok. Y entonces, ¿qué proyectos de ley o qué, digamos, tienen ustedes para apoyar la infancia, por ejemplo? Bueno, aquí te voy a hablar de una colega que se llama Cecia Rivas. Cecia Rivas. Que ella es especialista en temas de niñez, adolescencia y protección de los derechos de las mujeres. Y bueno, ella tiene una propuesta, por ejemplo, para que en el Hospital Bloom, por ejemplo, cuando un niño cumple 12 años y está ingresado en el Bloom, se tiene que ir al Rosales. Ajá. O sea, tiene derecho ese adolescente, digamos, de tener una atención de salud especializada para su edad, que garantice sus derechos, que garantice su integridad mental, también emocional. Entonces, es una propuesta de ella, ¿verdad? Que ese derecho se extienda a la niñez y que, por ejemplo, podamos nosotros empujar la propuesta de que es necesario tener otro hospital de niños en el país. Solo tenemos un hospital para niños. Sí. En el país necesitamos descentralizar ese servicio, por lo menos a cada una de las zonas del país, la oriental y la occidental. Porque ¿qué les toca a las madres que tienen niños cuya salud se complica? Tienen que venirse a dormir aquí
una situación familiar complicadísima cuando podrían tener un servicio de salud pediátrico más cerca. Claro. Entonces, ejemplos como ese. Y la protección justamente contra la violencia hacia la niñez y la adolescencia, en la educación. Entonces, sí tenemos bastantes propuestas en torno a eso. Y apoyaría la legalización de la marihuana, dice Reyes Kevi. Ay, ese tema. Fíjate que yo no estoy cerrada, porque yo no digo que la marihuana es buena o es mala, solo por ser una droga, ¿verdad? Sí. O ser un estupefaciente. Pero hay que analizarlo muy bien, pero yo creo que, por ejemplo, para usos medicinales, para un consumo recreativo, habría que ver qué regulaciones se le puede dar. Habría que ver también qué condiciones culturales y de educación y de uso responsables podríamos tener como sociedad para dar esa... Pero al final es como, es esa libertad, ¿verdad? Te digo, yo no tengo una postura aún clara, o sea, yo me he enfocado en otros temas. Sí. Pero yo no estaría cerrada a eso. Al final, ¿cómo veo yo el tema de las drogas, verdad? Y es que el tema más prioritario es cómo regulamos de manera que el narcotráfico no se tome en nuestras instituciones gubernamentales, no quiera influir en las decisiones del país, no quiera seguir lavando dinero. Entonces, eso creo que es como una perspectiva, no solo es que si es la libertad o no es la libertad. Bueno, ¿cómo podemos tomar esa decisión a la luz de esta otra realidad que nos ha golpeado muy fuerte también? Hablando un poco de lavado de dinero, ¿qué filtros tiene su partido para la recepción de fondos? Esto lo pregunta Ugol, que el usuario es @aescamilla. Fíjate que cada candidato que recibe alguna donación, la indicación es que debe ir a la cuenta del partido y que todo debe estar registrado. O sea, todo debe pasar por los mecanismos bancarios. ¿Usted no recibe dinero en la mano? No. Así, no. No, o sea, si tú recibes una donación como candidato, tenés que depositarla en las cuentas del partido y dar la identificación, pues, de la persona que lo ha donado, sea natural o jurídica, para poder darle su recibo de donación respectivo. Y van a hacer pública esa información. Sí, claro que sí. Y, por ejemplo, ¿usted le negaría la donación a su campaña a una persona de dudosa procedencia? Sí, por supuesto, es una obligación. Es una obligación. O sea, si yo no puedo estar segura del origen de los fondos, sería una irresponsabilidad aceptar, como que alguien me diga, mire, alguien me escriba en Facebook, mire, le quiero donar $5,000 y yo no sé quién es, no lo puedo aceptar. No lo agarro porque podré estar haciéndole un daño al país o a mi partido o a mí misma. Claro. Aunque pues no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Claro. Dice Mario Baires, su partido insiste en decir que no es ni de derecha ni de izquierda. Y eso no existe. ¿Seguro? Bueno. Entonces, ¿usted se considera de izquierda? ¿Cree en la intervención estatal? Y si es así, ¿hasta qué punto? Wow, vale. El partido ha dicho que somos un partido de centro. Y eso es una postura política también. Somos un partido de centro porque tenemos en nuestras filas personas que tienen una visión más centro-derecha y otras más centro-izquierda. Y hemos logrado confluir en aquello que tenemos en común. No es que ni derecha ni izquierda, no importan las ideologías, aquí todos nos queremos, no. Hay un margen claro de los principios y valores y están en los estatutos. O sea, en nuestros estatutos no solo hay principios así como generales, ¿verdad? ¿Usted cree en el modelo económico de la derecha o de la izquierda? Nosotros creemos, bueno, voy a hablar por mí, ¿verdad? Una economía social de mercado. Ok. Ese es el modelo en el que yo creo, ¿verdad? También yo lo he dicho mucho, que mi visión para El Salvador es poder construir un estado de bienestar en El Salvador. Aspirar... ¿Qué es un estado de bienestar? Tengo una pregunta sobre eso. Una pregunta sobre eso. Qué bien, vaya. Yo tengo un video donde expongo eso, ¿verdad? Que está en mis redes también. Pero un estado de bienestar hay un estado fuerte y hay un mercado fuerte. No es ni solo estado o solo mercado. Entonces, es un estado que tiene la capacidad económica de proteger y de brindar lo más importante a su población para garantizar su dignidad.
y que puede proteger a la población en los momentos más vulnerables de su vida. Cuando nace un bebé, tenés acceso a salud gratuita, ¿verdad? Universal. Cuando te quedas desempleado, tenés un seguro de desempleo, tenés acceso a un sistema de pensiones que te va a dar una vejez tranquila y digna. Tenés, por ejemplo, protección en el tema de educación, está garantizada una educación de calidad. Y aquí no estoy hablando de algo socialista, estoy hablando de aspirar poco a poco, ir avanzando a sistemas como el de Costa Rica, como el de Uruguay, como el de España. Yo creo que todos que a lo mejor o hemos tenido la oportunidad de viajar o alguien que ha viajado nos ha contado y decimos, puchica, qué bonito cómo viven allá y el Estado les apoya en su educación y no es estar manteniendo a la gente, como podría decir una visión muy de derecha, ¿verdad? Entonces esa es la visión que queremos construir. Yo no te puedo decir si eso es derecha o izquierda porque tal vez en un país nórdico eso es lo más normal del mundo y sea hasta de derecha, pero de repente no sé en qué país o aquí en El Salvador alguna gente puede decir eso es de izquierda. Claro. Al final hay que ser prácticos. ¿Y cómo va a lograr llegar hasta este estado de bienestar? Bueno, primero tenemos que llegar a la asamblea. Ajá. Pero ¿cómo se logra esto? Tiene varios pilares. Por ejemplo, un sistema fiscal, como ya lo dije, justo, donde los que tienen más capacidad de aportar, aportan en la medida de esa capacidad y los que tienen menos capacidad, aportan en la medida de esa capacidad y no al revés. Hay estudios ahorita que digamos que las personas del quintil o del 10% más pobre aporta de su ingreso 19% y el 10% más rico aporta de su ingreso como el 10%. Entonces al final todos tenemos las mismas necesidades básicas, ¿verdad? Ya que te des tus gustos y todo, tenés derecho, pero las mismas necesidades básicas. Entonces, ¿por qué no aportar con base en esa capacidad? Bueno, eso es una cosa. Y me pueden decir, sí, pero dar más impuestos para que se los roben y tenemos gobiernos corruptos. Toda la razón. Por eso el otro pilar es un Estado eficiente. Claro. Porque necesitas un Estado eficiente que luche contra la corrupción, que la corrupción se castigue, que haya transparencia, que hayan mecanismos de rendir cuentas eficientes, ¿verdad? Que funcionen. Los salarios. Los salarios en la administración pública, que sean justos. Es impresionante la cantidad de dinero que se va anualmente en puro salario. Es alrededor del 32% del presupuesto general de la nación. ¿Y cómo recortamos esto? Porque eso me parece a mí... Eso es un Estado eficiente, ¿verdad? Mira, por eso estoy apoyando la ley de función pública, porque la idea es que como dice aquí el presidente, ¿verdad? El dinero alcanza. A él no le alcanza, obviamente, pero el dinero no solo debe alcanzar, te tiene que rendir. Tiene que rendir. Te tiene que rendir cada centavo, porque es con el sudor de la frente de todos, ¿verdad? De todos los que estamos aportando. Entonces, tenés que hacer un sistema para que la persona que llegue a un puesto público es porque se lo ha ganado. ¿Vos ves Netflix o tenés Netflix? ¿Has visto La Casa de Papel? Sí. ¿Has visto la escena donde el papá de Denver le dice, está enamorado de la Mónica Gastambide? Y le dice, hijo, esa mujer está fuera de tu alcance, le dice. Es una funcionaria de oposición. O sea, no le está diciendo que es política, le está diciendo, es una empleada pública que ha llegado por un proceso que se llama oposición. Y le dice, es una funcionaria de oposición, o sea, que ha estudiado y mucho. Busquen ese capítulo. Sí. Entonces quiere decir que el que está en un puesto en sistemas como estos, con democracias más avanzadas, que logran construir cierto bienestar para algunos más, otros menos, pero eso es como un requisito básico. Sí, no es cherocracia. No, y entonces aquí hay muchas cosas que no funcionan. Por eso yo digo, hagamos que funcione. Hagamos que funcionen. Cabal. Dice Gerardo Alas, Chamonator tiene. ¿Considera que su partido es ultraconservador? No. No. Bueno, ya escuchamos que usted está muy abierta al diálogo. Podemos ser conservadores. Yo me defino de repente como una corriente dentro de mi partido. Una corriente social cristiana. Sí. ¿Verdad? Que puede decir, eso es como centro izquierda, puede ser. O es centro, ¿verdad?
Entonces no es ultraconservador. Estamos apoyando una ley de aguas con una entidad pública. Eso no es ser ultraconservador. Sí. Estamos apoyando impuestos más progresivos. Eso no es ser ultraconservador. Que no estamos de acuerdo con el aborto. Creo que es un tema dentro de muchos otros donde estamos proponiendo una alternativa. ¿La gente pro vida puede confiar que va a votar en contra del aborto? Sí, porque el consenso... No hay forma. Es que el consenso mayoritario dentro del partido al momento actual, y eso es muy seguro que siga así, ¿verdad? Es ese. Es que el aborto no es la solución más integral. Ok, perfecto. Mire, aquí dice, ¿por qué sigue comparando este gobierno con los horribles gobiernos del pasado? Porque es igual. Me pregunta Huicho Guevara. ¿Es igual? ¿Cree usted que es igual? Tiene sus particularidades, pero hay muchas cosas que se están haciendo igual. No rendir cuentas, usar la publicidad como una manera de enriquecerse, usar la publicidad como un gasto prioritario y no tener un plan a largo plazo. Por ejemplo, seguir metiendo el familión, o sea, el nepotismo, ¿verdad? O por ejemplo, atacar la transparencia, atacar las instituciones que le quieren poner contrapeso. Tal vez la gente no se acuerda, pero yo me acuerdo porque estaba viéndolo desde los edificios de los juzgados, el tarimazo de la Corte Suprema de Justicia, y ahí estaba Rodolfo Parker. Es que yo lo vi. Yo lo vi. Hay una foto, ¿verdad? Se estaba celebrando que se le había dado golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional porque no les aprobaban los préstamos. Es decir, la Sala dijo, esos préstamos son inconstitucionales. Eran como 900 millones, no me acuerdo. Eso era, le mandaban turbas a los magistrados para amedrentarlos. Y eso lo estamos viendo hoy. Hoy todos son turbas digitales, pues, ¿verdad? Claro. Pero ese comportamiento es muy parecido. Viene desde hace mucho tiempo. O hacer negocios con los contratos del Estado. Eso lo vimos en Arena, lo vimos en el Frente, lo estamos viendo ahora. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que el presidente tuitea. A mí no me hace diferencia en mi vida que el presidente antes no tuiteaba nada y decía twitter.com. Facebook.com. Y que ahora lo hace. A mí no me hace, y a la gente no le está haciendo ninguna diferencia en su vida. Igual, el tema de, hay mucha gente que ha recibido el paquete alimentario y sí le ha hecho una diferencia en su vida, eso lo reconozco. Pero no nos va a alcanzar el dinero para seguir haciendo esto hasta el infinito si no tenemos un plan de recuperación económica para proteger a esa gente y para poder reactivar la economía o ayudar a que no caiga estrepitosamente en los años que vienen. ¿Usted cree que se puede recuperar la economía al nivel de endeudamiento que nosotros tenemos? Es algo muy complicado. A mí me gustaría saber a quién va a poner el presidente al frente para dirigir esa operación tan delicada de mantener la estabilidad económica del país, ¿verdad? Y yo creo que sí, es posible. Es decir, si no, apagamos la luz y vámonos, ¿verdad? Porque lo que viene puede ser muy complicado. Sí. En primer lugar, necesitamos seguridad jurídica, que el presidente y su gobierno dejen de atacar las instituciones democráticas. Eso va a generar mayor atractivo para inversiones. Claro. ¿Verdad? ¿Usted cree, disculpe, le hago un paréntesis, ¿sí? ¿Usted cree que la Fiscalía debe tener autonomía, sus propias policías, su propio presupuesto? No. No. O sea, autonomía sí, totalmente. Su propio presupuesto también. Su propia policía, no deberíamos estar llegando a ese punto de necesitar que la Fiscalía tenga su propia policía. Porque la policía en su ley orgánica dice que la policía está al servicio de la nación, que es apolítica y profesional. Entonces, así como el presidente le puede dar instrucciones al director de la policía, lo puede hacer el fiscal, lo puede hacer la Asamblea Legislativa, lo puede hacer el órgano judicial. ¿Y qué sucede cuando ya no se obedece los demás órganos y solo el Ejecutivo? Bueno, ese es un problema muy grave que nos debe estar preocupando a todos, ¿verdad? Y yo creo que puede ser una solución temporal, pero no es lo ideal, ¿verdad? No es lo que no va a resolver el problema. Puede ayudar a que sigamos funcionando de cierta manera, pero de aquí a que eso se logre establecer, como lo ha propuesto el fiscal, lo veo difícil. ¿Por qué no mejor dedicamos el tiempo a arreglar el abuso que se está haciendo de la institución policial? A robustecer. Sí. Y con lo que me preguntabas
de la reactivación económica, es decir, necesitamos recibir más ingresos, pero eso es activando la economía y no solo es la de las grandes empresas, que es importante, pero la economía desde lo local. Por eso estamos proponiendo, por ejemplo, fortalecer y hacer algunas reformas a las leyes que apoyan el cooperativismo, porque el cooperativismo puede ser una forma de funcionar en las economías locales que ayude a que la gente se organice, coopere y logre ser más productivos en lo agrícola, en lo ganadero, en temas comerciales, porque no solo tiene que ser para temas financieros, que ha funcionado bien. Y necesitas controles, ¿verdad?, para quienes administran las cooperativas y que si abusan del poder que se les ha dado, pues tengan un castigo fuerte, ¿verdad? Excelente. Entonces esa es como un poco la idea. Claudia, usted es casilla número 1 de Vamos. Sí, por San Salvador. ¿Por qué debería yo votar por usted? Porque soy la mejor candidata. De todas. Bueno, no quiero sonar pretenciosa. Yo, como ya te dije al principio, creo que estoy capacitada. He estudiado esto, me he preparado toda la vida para esto. Este ha sido mi sueño, mi meta, ¿verdad? Poder servir a mi país desde un cargo de decisión. Entonces me he preparado para eso. Conozco una variedad de temas de política pública y tengo no solo esa capacidad técnica, realmente el compromiso. Yo podría seguir en una vida más o menos tranquila, trabajando desde mi casa seguramente en esta situación. Lo que hacía antes me gustaba mucho y lo podría seguir haciendo, digamos, ¿verdad? Pero estoy dándolo todo para esto. Ando en medio de una pandemia, embarazada, en campaña, o sea, en medio de una situación política muy complicada y realmente lo estoy dando todo por ese proyecto. Yo sé que hay un sentimiento de indignación que mucha gente comparte. Entonces, y yo lo estoy volviendo acción y les pido a los demás que acompañen ese compromiso y esa decisión con la que yo estoy emprendiendo esto. Y además porque creo que mi objetivo no es solo llegar a ese puesto, ese no es el objetivo. Pero a mí me gustaría que, si no, el objetivo es poder desarrollar todos estos temas de los que hemos hablado, ¿verdad? Y que cuando yo le dé fin a esta carrera política, que yo creo que no debe ser para siempre, ¿verdad? Cuando yo haya culminado esta etapa, lo que yo quiero es que la gente diga, sí, hay políticos que pueden ser buenos, sí, que me pueden representar y que pueden ser honestos. Sí, también invitar a los jóvenes a que se sigan involucrando. Sí. Creo que hoy vemos mucho el comentario en las redes sociales, que no te metas en eso, no opines de eso, pero ¿por qué no vas a opinar? No es todo lo contrario, tenemos que ir haciendo eso normal, porque meterte en política es como meterte en algo sucio, feo, cochino. No, está así porque la gente de bien pues no se quiere involucrar. Entonces creo que esta generación de gente nueva que se está metiendo en política, pero tenemos que mantenernos así, con esa entereza ética, ¿verdad? Para que la política suba un poco de nivel. En todos los países hay corrupción, pero hay políticos que trabajan bien y deben hacerlo de forma profesional. Y opinar de política tiene que ser algo normal, así como en los Estados Unidos, los artistas, los cantantes, los actores dicen su posición política y nadie los juzga. Y públicamente salen a apoyar a quien salen apoyando, etcétera. ¿Y por qué aquí no? ¿Verdad? Porque nos han fallado los políticos, nos han fallado un montón, pero no podemos pasar de la política. Yo creo que tenemos que elevar el nivel también del diálogo. Totalmente. ¿Verdad? Una última pregunta. Acá me preguntan que si usted sabe quién filtró su video y si tomó algunas acciones legales. Todavía no sé. Nosotros estamos yo pedí que se investigara. Hubo un momento, porque ese video se publicó en digamos que el original, el que yo sí quería que saliera, en diciembre, ¿verdad? Pero en el cambio de año hay gente que estuvo y después ya no estuvo. Y esos clips quedaron en memorias, etcétera. Entonces ahí lo que he pedido es que se investigue qué personas estuvieron porque alrededor. Más que el video es la falta de confianza. Claro. O sea, la gente que estaba ahí grabando conmigo es gente de mi total confianza, pero quizás pues esos memorias o no sé, ¿verdad? Ahora, yo al haber visto el video y al leer los comentarios y mi apreciación personal, creo que se intentó atacarla y salió el tiro por la culata. Así parece. Sí, así parece. O sea, a mí me dio mucho pesar porque realmente no es
no son los mensajes con los que yo quiero hacer política, ¿verdad? Claro. Pero estábamos grabando un discurso que la intención es que el discurso y el sentimiento que se proyecta represente el de la gente. Entonces y digamos que cada parte del discurso se toma varias veces. Y es como, y la persona que me estaba dirigiendo el video me decía, ¿cómo lo sentí? ¿Cómo lo siente la gente? Entonces te metes en ese. Sí. Y es que donde salió esa expresión, ¿verdad? Ajá. Que honestamente es que lo dije, ¿verdad? O sea, lo dije y yo creo que muchos hablamos así pues en confianza, ¿verdad? En confianza con nuestros compañeros de trabajo, la familia, los amigos, qué sé yo. Y lo que yo aprendí, yo creo que al final se hizo viral y todo, pero lo importante y lo que aprendí es que hay un sentimiento de indignación que se comparte y que ese sentimiento no debe quedar solo en algo chistoso. Tiene que trascender a un compromiso, a acciones concretas y, como les digo, acompáñenme con ese sentimiento y con ese deseo de que no nos vuelva a pasar eso, que no nos vuelvan a ver la cara. Que no nos vuelvan a ver la cara, eso es importantísimo. Sí. Entonces, vamos a invitar ahí, diríjase a la audiencia para que no nos vuelvan a ver la cara y para que voten por usted, Claudia. Bueno, creo que es importante, hoy más que nunca en este momento que estamos viviendo como país, yo sé que hay gente que no quiere regresar al pasado, ya no quiere saber nada de Arena, del Frente, de otros partidos, ya demostraron qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Y ahora tampoco están viendo una alternativa o algo realmente diferente. Pero lo que sí puede ser diferente es un partido que ha mostrado con acciones concretas y personas con una trayectoria que se puede revisar de años, ¿verdad? Como humildemente pues mi persona, que sí hemos trabajado de una manera ética, profesional y que queremos aportar desde eso y que queremos representarles. Si usted no encuentra una opción por la cual se sienta representado o representada, pues puede considerar pues a su servidora acompañándome con su voto por Vamos en la casilla 1 por San Salvador. Muchas gracias. Claudia, ¿usted sabe qué es Solidaritón? Tengo una idea. Es nuestro movimiento de ayuda social. Sí. Estamos abriendo en las comunidades Changayo, San Gerardo y San Mauricio de Ilopango. Excelente. Un programa de 16 meses junto a Avanza de becas. La idea es que en 8 meses tengan inglés intermedio y en 16 meses tengamos inglés avanzado para todos los jóvenes y los niños que deseen pues entrar al programa completamente gratis. Súper bien. Entonces quiero invitarla a que usted nos dé por lo menos una beca para estos niños que es bastante accesible. Okay. Y si gana, que la doble. Va, ok. Excelente. Ahí hacemos el fist pump todo con los que se comprometen. Ahí está. Gracias. Buenísimo, Claudia. Le agradezco muchísimo por venir a Mi Partido, Mi País. Le vamos a regalar aquí nuestra gorra. Qué chivo, muchas gracias. No, a usted, bien. Claudia Ortiz, de Vamos Casilla 1. Y bueno, pues los invitamos a todos a que sigan viendo estos espacios para que conozcamos, para que alcemos la voz y para que recordemos que nuestro voto sí cuenta.